Muy buenas tardes, hermanos y amigos que me ven a través de las redes sociales, nuevamente por YouTube. Bienvenidos a otra clase más por parte de este servidor acerca del liderato cabeza corrupto adventista, porque así fue que Pablo le llamó en 1 Timoteo 6:5. Y cuando hablo de corruptos, repito, no me refiero al plano personal, o sea, a inmoralidades, sino a falsas doctrinas que este movimiento enseña. Y mi trabajo por parte del Señor es concienciar a aquellos que no conocen este movimiento para que vean sus enseñanzas y sus creencias, que cuando las medimos con las Escrituras, que es el medio que tenemos que tener para medir lo que creen, nos percatamos o nos damos cuenta de que tienen falsas doctrinas, que yo les llamo virus que te dañan la mente. Y así como el coronavirus mata el cuerpo físico, así también las falsas doctrinas matan al espíritu o al alma. Aunque ellos no creen que uno existe un espíritu o alma, pero yo sí lo creo, pues estos virus matan el espíritu o el alma que habita en nosotros, que un día voy a dar la clase acerca de ello, para que ustedes también vean que este liderato cabeza adventista enseña un error en cuanto al alma y espíritu, cuando creen y enseñan que no existe un alma en uno, porque eso es doctrina pagana según él. Pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? De eso te hablaré otro día. La clase que estoy dando en contra del liderato cabeza adventista las estoy extrayendo del autor de este libro, que se llama Dennis Shelton. Lo estoy usando, ¿verdad?, como prueba de lo que ellos enseñan, porque ellos están de acuerdo con lo que este caballero escribió. Así que por lo tanto, hoy yo voy a traer acerca del virus de Raquel. Fue idólatra, y como Raquel fue idólatra, pues Raquel violó uno de los 10 mandamientos que existían antes del Sinaí. Y veamos como lo que él dice, para que no digan que son palabras mías. Él dice, la página 62, que el segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría. Dice, Dios nos prohíbe la adoración de las imágenes, inclinarnos hacia cualquiera de ellas. El recuento previo relacionado con dioses ajenos comienza en Génesis 31, 19 al 34. Dice, Raquel, la esposa de Jacob, robó las imágenes de la casa de su padre idólatra. Y citó Génesis 35, 2. Dice, nos da evidencia de que el adorar ídolos es pecaminoso y convertir a una persona en inmundo ante los ojos del Señor. Y por lo tanto, él citó el caso, ¿verdad?, de Raquel, para probar que los 10 mandamientos existían, y aquí citó del segundo mandamiento, donde Dios prohibió la adoración de otros dioses. El que no tiene conocimiento de la Escritura y sabe distinguir y discernir entre lo falso y lo correcto, todo lo que este caballero dejó por escrito se lo va a creer. Pues esa es mi tarea, mi función, desenmascarar estos falsos maestros, para que usted, una vez escuche lo que yo creo y enseño, y escuche lo que yo creo y enseña, pues usted, con el libre albedrío que tiene,
Usted decide quién está en lo correcto o en lo falso. Amén. Antes de entrar en detalle con lo que él dijo, voy a citar la Biblia, que es relativo al tema de hoy. En Romanos, capítulo 5, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Note lo que dice el 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y Pablo dice en el 13 que antes de la ley había pecado en el mundo y que la muerte reinó. Cuando Pablo dice que no había ley, se refirió a las leyes que Dios le dio a Israel, que fueron 613, que en ellas estaban incluidos los 10 mandamientos. Y en otros estudios te he dicho y te he probado que esas leyes Dios no se las dio a los patriarcas, o sea, a las personas antes de Moisés. Eso está en Deuteronomio, capítulo 5, versículos 1 al 5, y en Gálatas 3:17, que Pablo nos dijo que la ley vino 430 años después de Abraham. Y aquí está diciendo Pablo que la muerte reinó porque no existía la ley. ¿A qué muerte se refirió Pablo? Pues Pablo no se refirió a la muerte espiritual, sino a la muerte física. ¿Por qué a la muerte física? Pues yo te voy a hablar hoy con detalle acerca de lo que es la ley punitiva. Acerca de lo que es la ley punitiva. ¿Qué es la ley punitiva? Pues yo la definí de la siguiente manera: es un mandamiento de Dios, o son mandamientos de Dios para castigar con la muerte al que viola o violaba uno de sus mandamientos. Y eso está en Éxodo 21, del 12 al 25. De esas 613 leyes que Dios le dio a Israel, en 16 de ellas Dios aplicaba la pena de muerte. O sea, si alguien la violaba, pues Dios le imponía a esos violadores de esas leyes la pena de muerte. Y yo te voy a decir en qué delito Dios mandaba a matar, en este caso a los israelitas. En Deuteronomio 1:16, Dios estableció un sistema judicial terrenal compuesto por jueces para hacerle un justo juicio a aquel que violaba los mandamientos que Él les había dado a través de Moisés. Y de esos mandamientos, que fueron 613, pues la pena de muerte Dios los aplicó en lo siguiente: muerte por negligencia criminal, Éxodo 21, 28 y 29. La idolatría. En la idolatría Dios prohibía adorar ídolos, ¿verdad? La idolatría también era pena de muerte. Pena de muerte. Levítico 20, del 1 al 5, Deuteronomio 13, versículo 17 y 2 al 5. La hechicería también era pena de muerte, falsa profecía, la blasfemia, profanar el sábado, adulterio, rapto, inmoralidad prematrimonial, sodomía, cohabitación con los animales. No te estoy dando los textos bíblicos por falta de tiempo.
El asesinato con alevosía. Asesinato con alevosía. Robar a una persona y venderla. Éxodo 21:16. De las 5, la muerte era a pedradas. De las 16 muertes, 5 eran a pedradas, que eran violar el sábado, a los adúlteros, los hechiceros y los idólatras, etcétera, etcétera. Y entonces, él trae aquí a colación que como Raquel le robó los ídolos al padre, pues violó el segundo mandamiento. Y ya te probé por la Escritura que cuando Dios le dio la ley a Israel, o las leyes a Israel, la desobediencia al mandamiento de adorar otros dioses conllevaba pena de muerte. Por lo tanto, si la ley existía antes de Moisés, también tenía que existir la ley punitiva. Y si tenía que existir la ley punitiva, pues entonces, cuando Raquel le robó los ídolos a su papá, el castigo que se merecía, si hubiese existido la ley, era muerte física. ¿Y por qué Dios no la mató? Pues por lo mismo que dijo Pablo, que la muerte reinó. ¿Por qué reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? Y cuando se habló de reinó la muerte, no se refirió al espiritual, sino a lo físico. Reinó la muerte en el sentido de que el pecado que cometió Raquel demandaba muerte física. Y como no había ley que castigara la idolatría con muerte física, pues entonces la muerte reinó. O sea que ella pues no murió ni tuvo que morir por ser idólatra. En el capítulo 24 de Josué, noten lo que dice la Escritura. En Josué capítulo 24, voy a tratar de ser lo más simple posible para que ustedes me entiendan. Noten lo que dice la Escritura acerca de lo que Josué hizo con el pueblo de Israel una vez él reemplazó a Moisés. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Eso está en Génesis 31, del 29 al 32. Otra vez te lo voy a leer. Josué dice en el versículo 2: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea que las personas antes de Moisés eran idólatras, y eso lo dice ahí. Eran idólatras. Y él mismo citó a Génesis cuando el caso de Raquel, que Raquel le robó los ídolos a su padre. ¿Por qué se lo robó? Porque eran idólatras. ¿Verdad que sí? Es sencillo entenderlo. Eran idólatras. Y aquí lo está diciendo Josué en el capítulo 24, versículo 2, que eran idólatras. ¿Y por qué entonces Dios no los mató si eran idólatras? Porque la ley no existía.
La ley punitiva tampoco existía. Porque si hubiese existido la ley punitiva, el castigo que se merecía todas esas personas, todos esos descendientes de Abraham, era la pena de muerte por ser idólatras. Y vimos que Dios no los mató. Pero eso que te estoy enseñando, el liderato, cabeza, corrupto, adventista, no te lo enseña. No te lo enseña porque si te lo enseñas, tú vas a abrir tus ojos y te vas a dar cuenta que te engañaron, que te metieron un virus y te envenenó tu mente. Ese virus que te metieron, de que antes existían los 10 mandamientos y que Raquel violó uno de ellos porque le robó los ídolos al papá, ese virus que te metieron, pues te lo metieron bien introducido en el cerebro y te hicieron ver que los 10 mandamientos existían y te citó otros dos que tenían que ver con la idolatría. Yo te estoy probando que eso es totalmente mentira. Porque si hubiese existido la ley de los 10 mandamientos para ese tiempo, también tenía que existir la ley punitiva y el castigo que se merecía Raquel, Lot, etcétera, 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 y Jacob. Todos ellos se merecían la muerte física. ¿Lo entendiste? Por eso es que Pablo dice que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte, ¿por qué? Te lo repito. Porque cuando cometían pecados que conllevaban muerte física, pero no podían matarlo porque no había ley. Pero cuando Dios le dio la ley a Israel, la idolatría, si se convertían en idólatras, como en efecto ocurrió, pero Dios los mandaba a matar, porque eso era ley. ¿Me entendiste? Eso se le llama la ley punitiva, o sea, que es la ley, un mandamiento que Dios da para quitarle la vida física a aquel que violaba uno de los mandamientos que Él le dio a Israel. ¿Entendiste? La idolatría conllevaba muerte física. A Raquel no la mataron porque la ley punitiva no existía. Porque para haberla matado tenía que existir los 10 mandamientos y la punitiva que enseñaba o decía que había que matar a los idólatras. ¿Me entendiste? Y por lo tanto, la prueba bíblica es que no existían los 10 mandamientos antes del Sinaí. Y ese segundo mandamiento que él citó, y citó el caso de Raquel para hacerte ver que existían los 10 mandamientos, eso no tiene que ver nada con los 10. Simplemente ellos servían a otros dioses y Dios los pasó por alto porque no había una ley punitiva para castigar al idólatra. Lo otro es la muerte con alevosía. También Dios mataba al que mataba con alevosía. Eso te lo voy a leer en Éxodo capítulo 20, que es parte de la ley punitiva. Capítulo 21, perdóname. Dice en el versículo 14: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Nota lo que dice: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Y qué es matar con alevosía? Matar con premeditación. O sea, planificar, quitarle la vida a otro. Eso es matar con alevosía. Que ya la persona, antes de matarlo, planificó matarlo. Pues en la Biblia tenemos un caso de alguien que mató con alevosía. Y ustedes todos lo conocen, que fue el caso de Caín, ¿verdad? En Génesis capítulo 4, claramente dice la Escritura que cuando Dios le rechazó la ofrenda a Caín, porque el apóstol Juan dice en su epístola que Caín era malo, cuando Dios le rechazó la ofrenda a Caín, vamos a leer versículo 5
al 7. Le dice Dios a Caín, dice: pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y a la ofrenda que trajo, a la ofrenda que le llevó a Dios, ¿verdad? Dios no la miró con agrado. Y dice, y Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante, o sea que se molestó, se airó. Esa fue la postura que asumió Caín cuando Dios le rechazó la ofrenda, ¿verdad? Que era de los frutos que él sembraba. Y entonces dice el versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le preguntó, ¿verdad? Dios a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando Dios le rechaza la ofrenda a Caín, dice que Caín se ensañó, en su corazón se sintió mal, con coraje, porque Dios no le aceptó su ofrenda. Y al no aceptársela, enseguida, como Dios es omnisciente, o sea que lo sabe todo, cuando Dios se percata que Caín se molestó, pues Dios rápido le leyó la mente a Caín. Y cuando Caín pensó rápido en matar a su hermano, pues entonces Dios vino y lo previno. Cuando Caín pensó en matar a su hermano, porque Dios lo sabe todo, entonces Dios lo previno. ¿Qué significa previno? Pues decirle con anticipación que él tenía el libre albedrío para matarlo o no matarlo. Pero Caín no había pensado en las consecuencias, ¿verdad? Y dice la Escritura que como era malo, pues dice la Escritura aquí, ¿verdad? Que se ensañó. Y Dios le dijo: el pecado está a la puerta. ¿Qué pecado? El deseo de matar al hermano, ¿verdad? Con todo esto a ti será su deseo. ¿El deseo de qué? A ti será su deseo. ¿El deseo de qué? De matar a su hermano, ¿verdad? Y tú te enseñorearás de él. Tú te enseñorearás de ese deseo. ¿Del deseo de qué? De matar a ver su hermano. O sea que él le hizo caso a la carne. Y al hacerle caso a la carne, pensó rápido que Dios le rechazó la ofrenda, matar a su hermano. Y Dios le dijo: tú tienes el poder para ese deseo de matar a tu hermano, rechazarlo, pero tienes el libre albedrío para hacer lo que te dé la gana. Y como Caín era malo, lo demás es historia, dice la Biblia, que Caín mató a su hermano Abel. Pues eso fue un asesinato con alevosía, o sea, con premeditación. Pero mira dónde quiero llevarte. Si la ley hubiese existido en los días de Caín, si la ley hubiese existido en los días de Caín, la ley punitiva, a Caín había que matarlo. ¿Por qué había que matarlo? Porque ya en Éxodo 21:14, cuando Dios le dio la ley a Israel, le dijo claramente que el que matare con alevosía tenía que morir físicamente. Nota, tenía que morir físicamente. Esa fue la ley que Dios le dio a Israel cuando alguno violaba algún mandamiento que conllevaba muerte física. Y la muerte física o el asesinato físico con alevosía era muerte sin misericordia. En Deuteronomio 1:16 que te cité, estaban los jueces para administrar esas leyes. Cuando un israelita mataba a un hermano suyo con alevosía, lo traían donde ellos, le hacían un justo juicio
con testigos, y una vez lo declaraban culpable, lo ejecutaban. ¿Por qué lo ejecutaban? Porque eso era una ley de Dios. Pero ¿por qué no mataron a Caín cuando mató a Abel con alevosía? Si la ley de los 10 mandamientos existía. Pregúntale eso a tu maestro teólogo adventista. Pregúntaselo. Porque él te metió el virus que la ley existía desde Adán hasta Moisés. Pues si existía, tenía también que existir la ley punitiva que decía que había que matar a Caín porque mató a Abel con alevosía. ¿Me sigue? Y por lo tanto, ¿tú crees que estos teólogos corruptos no saben eso que te estoy enseñando? Si eso es elemental. Eso es algo elemental. Eso es algo elemental. Prueba contundente que cuando Pablo dijo, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso Pablo lo dijo de una manera sencilla. Te lo voy a leer otra vez para que no piense que me lo estoy inventando. Mira, en Romanos 5, Pablo dice, mira, pues antes de la ley había pecado en el mundo. No, la ley, ¿cuál ley? Las leyes que Dios le dio a Israel. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Nota, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Cuando dice donde no hay ley, se está refiriendo a leyes dadas a un pueblo, que en ese pueblo hay un tribunal de justicia, que es el que administra esas leyes, que son las que hacen cumplir cuando Dios las da. ¿Me entendiste? Pues en este caso, estos jueces, cuando alguien mataba a alguien con alevosía, esos jueces tenían que cumplir con la ley de Dios que había que matarlo. Cuando alguien violaba el sábado, había que matarlo a pedrada. Y eso está en Números 15, que ya te lo había dicho, donde mataron a un israelita, que lo cogieron cargando leña en sábado. Y dice en Éxodo 31, en adelante, que el que violaba el sábado era muerte. ¿Entiendes? Pues el castigo de la muerte por la violación del sábado, eso es ley punitiva. Deshonrar padre y madre también es ley. La persona que deshonraba al padre y la madre, Dios mandaba también a matarlo. Pues antes de eso, antes de Moisés, esas leyes no existían. Porque si hubiese existido, te repito, la muerte que se merecían Raquel y Caín era automática. Había que matarlos porque eran idólatras, y a Caín porque mató a su hermano con alevosía. Por lo tanto, cuando Pablo dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, lo que estamos diciendo es que sí, el pecado existía, pero no había ley que castigara el pecado. En este caso, la ley punitiva, que decía, cuando alguien viole uno de los mandamientos que conlleva muerte física, mátalo. Pues esa ley no existía. Así como no existían los 10 mandamientos. Porque si hubiesen existido los 10, también tiene que existir la ley punitiva. Te estoy probando que este liderato corrupto adventista, que Pablo le llamó corrupto, no Matías, y lo que estoy citando de Pablo, ¿verdad? Pablo dice que son hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Privados de la verdad. Ellos te engañaron, te metieron un virus, haciéndote ver que como Raquel le robó los hijos al papá, violó el mandamiento segundo de la idolatría, te metieron ese virus, pues ya tú sabes que lo que te enseñaron no es como lo que lo enseñaron. Te metieron un virus haciéndote ver que los 10 mandamientos existían, citándote nuevamente, cito el caso de Raquel cuando le robó los hijos a su padre. En Josué 24 yo te probé que todos ellos eran idólatras. Pues si la ley hubiese existido, los 10 mandamientos, tiene que existir la ley punitiva para matar a toda esa gente, entiéndase, los descendientes de Abraham, porque claramente lo digo, Taré, Nacor, etcétera, etcétera, eran idólatras y servían